Acto 1. Universidad UNIDEP. Un día en la Universidad UNIDEP, durante la clase de comunicación oral y escrita, la maestra Sandra les aplicó un examen sorpresa a sus alumnos, referente al tema de estructuras de la comunicación escrita. Al finalizar el examen, Karen y Rosa tuvieron muchas dudas del examen. Comentaban y comparaban sus respuestas de esta misma. Oye, Rosa, ¿qué pusiste en la pregunta qué es un ensayo? ¿Qué es un género discursivo? Y que el tipo argumentativo cuya escritura se realiza en prosa y tiene la función de convencer al auditorio de la validez o veracidad de un tema, pero recuerda los criterios para elaborar un ensayo que son: 1, debe estar bien documentada la relevancia del contenido, y como punto 2, el argumento debe ser coherente y bien estructurado. Y también el punto 3 sería: el lenguaje debe ser correcto. Entonces, ¿qué función tiene la introducción, el cuerpo y la conclusión de un ensayo? Introducción debe indicarte el lector el propósito del escrito y también el acercamiento sobre un tema y la estructura que se guiará en el ensayo. Y para esto se debe desarrollar una introducción y es necesario para generar ideas sobre un tópico concreto y no sobre un tema muy amplio, y se debe limitar el tema y enfocarlo. En el cuerpo del ensayo se desarrollan los aspectos que se indicaron en la introducción y también se debe organizar. Del nudo varía según se escoja una u otra estrategia de argumentación, las cuales son análisis, comparación y contraste, definición, clasificación, causa y efecto. La conclusión debe recapitular las ideas que se presentaron en el desarrollo del contenido. Las partes de un ensayo es la introducción, el desarrollo. El desarrollo son los argumentos o pensamientos o opiniones. La conclusión y ya por último las citas o bibliografías. Acto 2. Casa de Rosa. Rosa y Karen se encontraban corrigiendo aquel examen que habían tenido. Durante su búsqueda encontraron el concepto de oficio, según Álvarez, el cual menciona que es un documento que se realiza para hacer llegar comunicados oficiales a un destinatario en específico y que son otorgados tanto por instituciones de carácter público como privado. Amiga, ¿en qué página encontraste los elementos de un oficio? No me aparecen. Los encontré en la página 5 del libro de comunicación. Yo te digo cuáles son. Es membrete, cuadro clasificador, destinatario, introducción, desarrollo, despedida, lugar y fecha, lema, antefirma, firma, referentes finales e iniciales de responsabilidad. Las partes del oficio son todas las que mencionó Karen en esta misma. Hay que recordar que dentro de la comunicación escrita entra el resumen, que es una breve pero segura representación del contenido de un documento. Para realizar un resumen es necesario lo siguiente. Como número 1, establecer el objetivo. Número 2, factores que condicionan la elaboración del resumen. Número 3, proceso. Y por último, el paso 4, procedimiento de trabajo. Mientras Rosa estaba pensativa, se acordó de un video referente al resumen que había mirado en YouTube. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias.
Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. ¿Qué es un memorándum? Ok, un memorándum es un escrito que sirve para comunicar indicaciones, recomendaciones, instrucciones y disposiciones entre distintos departamentos o áreas de una empresa. Según Álvarez, en el año 2010, los elementos del memorándum son membrete, datos de la empresa o únicamente el nombre del memorándum, cuadro clasificador, asunto, fecha, entre otros. Datos para archivar, ¿qué son los datos para archivar copia del documento? En la parte superior del lado derecho. También tenemos el remitente, destinatario, introducción, texto, despedida, lugar y fecha, firma o rúbrica, antefirma, puestos de responsabilidad, referencias finales y por último, iniciales de responsabilidad. Gracias por la explicación. Me quedó más claro, ya no se me olvidará. Lo que sí te puedo comentar con mucha seguridad es que la circular es un escrito generalmente de carácter urgente y se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias personas interesadas. Existen dos tipos de circular: voluntarias, que asimismo se dividen en internas y externas. El segundo tipo es obligatorias. Yo no conocía las clasificaciones, solamente las partes que son numeración, fecha, destinatario, asuntos, cuerpo, despedida y firma y cargo. Acto número 3. Salón de clases. Al día siguiente por la mañana, Rosa y Karen expusieron los temas faltantes por ver en clase. A Karen le tocó géneros periodísticos, mientras que a Rosa, currículum vitae. Los géneros periodísticos son diferentes formas de expresión escrita que responden a diferentes necesidades de comunicación. En este sentido, se clasifican en informativo, transmite datos, hechos y dichos en forma clara y objetiva. También tenemos opinión, que transmite juicios de valor, criterios, apreciaciones, evaluaciones, críticas o elogios como manifestaciones de personal del autor. Ahora mostraré un video más detallado acerca sobre este tema. La información que aparece en los medios, tanto en los diarios como en la televisión, como en la radio, se puede subdividir según su abordaje y estilo en géneros periodísticos. Los géneros, a su vez, se dividen en dos grandes grupos:
los informativos, y los de opinión. Los géneros informativos pueden ser las noticias, que tienen una estructura de pirámide invertida, es decir, que escalonan la información de lo más a lo menos importante. Las crónicas. Estas, en cambio, relatan los hechos en orden cronológico. Las notas de color. Cuentan detalles o datos insólitos. Los géneros biográficos. Hablan sobre la vida de una persona viva o muerta. Las entrevistas. Se trata de conversaciones sobre cualquier tema. Los géneros de opinión, por su parte, pueden ser notas de opinión. Es cuando se convoca a alguien ajeno al diario para opinar sobre un tema que le es específico. El editorial. Se la conoce como la opinión del medio y va sin firma. La columna. Se trata de notas de un especialista que salen siempre el mismo día. Y las críticas. Se trata de opiniones sobre algún género artístico, en este caso, el cine. El currículum vitae es la información que se refleja en la información, trayectoria y experiencia profesional de una persona. A través del CV se pretende que un empleador tenga la información necesaria sobre el perfil profesional de un prospecto. La finalidad es convencer a un posible contratante de que se cuenta con las habilidades profesionales para resolver necesidades empresariales del campo laboral. Características: está claro, breve y conciso y estructurado. Tiene una presentación profesional, está adaptado a un puesto o área de fácil lectura, contiene palabras clave, incluye descripciones claras y concretas sobre la información académica, experiencia profesional, habilidades y metas de una persona. Y este es el final de las estructuras de la comunicación escrita.